Muy buenas tardes. Bueno, primero quiero reiterar mis condolencias personales y las de mi familia para la familia de Ricardo Guzmán y todos los michoacanos. Ricardo Guzmán, un gran líder político, un hombre honesto, excelente gobernante, estuvo siempre al servicio de los demás, y el México y el Michoacán al que él aspiraba, pues serán para nosotros una motivación, un anhelo y una razón de esfuerzo, de trabajo y de lucha tal y como lo hubiera querido. Pues descanse en paz. Deploramos y desde luego condenamos la violencia, y hoy más que nunca, ciudadanos y gobierno, toda la sociedad en su conjunto, nos mantendremos unidos y perseveraremos hasta conseguir el México seguro que todos anhelamos. Quiero comentarles, amigas y amigos, sobre la reunión del Grupo de los 20 que acaba de concluir, sobre nuestra participación, sobre las principales conclusiones del grupo y también sobre la responsabilidad y prioridades de México para la próxima organización. Primero, México ha refrendado su papel estratégico para fomentar la cooperación internacional en temas económicos y financieros clave. En primer lugar, dialogamos sobre los desafíos que plantea la crisis de la eurozona. En mis participaciones en el grupo subrayé que ni Europa ni el mundo pueden esperar más para tomar decisiones determinantes y soluciones definitivas sobre la crisis griega. Es vital actuar ahora para evitar el contagio. Manifesté también que es fundamental construir una muralla, una montaña de protección para aquellas economías que, si bien es cierto, no tienen problemas de solvencia, como puede ser Italia o puede ser España, sí pueden tener problemas de credibilidad o en algunos casos de liquidez, pero que pueden y deben solucionarse mediante la solidaridad internacional y particularmente mediante el ejercicio de las instituciones financieras internacionales y particularmente europeas. Hablamos de muchos temas, como ustedes saben, de la reforma al sistema monetario internacional. México expresó su apoyo a medidas que fortalezcan al Fondo Monetario a través de mayores recursos, de completar su reforma estructural, de mayor representación y participación de economías emergentes en su gobernabilidad y, desde luego, su injerencia en la solución de los problemas que está viviendo la economía. Tanto en las sesiones de trabajo del G20 como en la cumbre de negocios del B20, que agrupa a los principales empresarios del mundo, insistí en la necesidad de no solo atender los asuntos financieros urgentes, sino también sentar las bases para un crecimiento sostenido y sustentable. Es decir, ambas crisis que ahora enfrenta la humanidad, una de corto plazo que es financiera y una de largo plazo que es ambiental, deben enfrentarse simultáneamente, y ahora en estos momentos de crisis es el momento oportuno para plantear soluciones de fondo para lograr e iniciar una época de crecimiento sustentable, de crecimiento verde. Tuve reuniones con diversos líderes, independientemente de haber conversado con la mayoría de ellos en los intercambios personales que tuvimos dentro de las reuniones. En todos los casos analizamos el contexto, particularmente de Grecia y el euro, y repasamos los avances de las relaciones bilaterales. En particular me reuní con la primera ministra de Australia, con el presidente de Indonesia, con el primer ministro de Japón, con el presidente de España. Me reuní también con el señor Bill Gates, que conocí de viva voz, y conversé con él acerca del resultado del informe que presentó sobre financiamiento e innovación para el desarrollo. Es de destacar la importancia que él otorga a varios logros que tienen que ver con México. Por ejemplo,
el desempeño del Consejo Nacional de Evaluación de Política del Desarrollo Social, el Coneval, que él sugiere que se generalice para otros países la evaluación de la eficacia de políticas públicas, la participación de México en la Iniciativa Mesoamérica de Salud para combatir la malaria y otras enfermedades a través de programas masivos de vacunación en los cuales México tiene una enorme experiencia, el rol de México en programas de alivio de alivio de pobreza que han resultado eficaces, como el programa Oportunidades, que logró reducir más de una cuarta parte la pobreza en México, incluso con las crisis que hemos vivido. La réplica del programa de oportunidades en otros países, como la Bolsa Familia en Brasil y otros que se inspiraron desde el original programa de Progresa en México. La importancia también de México como factor, como un intermediario para hacer llegar beneficios al desarrollo, que es un concepto muy interesante de Bill Gates. Finalmente, amigas y amigos, hablé del compromiso de México con la próxima cumbre que tendrá lugar los días 18 y 19 de junio en Los Cabos, Baja California Sur, en nuestro país. Agradecí al presidente francés Nicolas Sarkozy por su liderazgo y hospitalidad. No cabe duda que, independientemente de los logros, deben todavía tomarse decisiones audaces, algunas de ellas costosas, sin las cuales no habrá solución a la crisis que hoy enfrentamos. México va a favorecer el diálogo franco, directo, y en particular buscaré tener reuniones de carácter virtual a través de videoconferencias como las que pusimos en práctica antes de la COP16 y que explican una buena parte su éxito, con el objeto de tener contacto directo con líderes de todo el mundo varias veces antes de la próxima reunión del mes de junio. ¿Cuáles serán las prioridades de México? Nuestras prioridades van a ser aquellas que los ciudadanos demandan y sobre las que están más preocupados. Uno, es recuperar la estabilidad económica para reiniciar el crecimiento. Hice votos porque antes del 18 de junio, es decir, antes de la próxima reunión del G20, ya se hayan tomado aquí en Europa las decisiones que todos sabemos son indispensables para resolver la crisis del euro, para aislar los efectos de esa crisis en economías viables, como son la italiana o la española, y evitar el contagio sistémico, y desde luego para descontar ya precisamente la parte de deuda griega que es simple y sencillamente impagable. Las tareas, desde luego, para los países son diversas y debemos enfrentarlas. Para los países emergentes, desde luego, está el de mantener una macroeconomía responsable y seguir contribuyendo al crecimiento mundial. Para los países de economías desarrolladas, el lograr la consolidación fiscal y cerrar cuanto antes los déficits públicos que han generado la crisis presente. La segunda prioridad para México será el comercio internacional. Por una parte, abordar el tema de los desequilibrios comerciales y financieros a nivel global, en algunos casos explicados por países con constantes superávits comerciales, no siempre logrados de manera natural o que obedezca al mercado, sino a través del sostenimiento artificial de tipos de cambio notablemente depreciados, y favorecer tanto el crecimiento del mercado interno en esas economías con altos déficits comerciales, como un mercado verdaderamente libre y orientado por las decisiones de los consumidores. Vamos desde luego a insistir en el rechazo al proteccionismo que ha surgido en varias economías del mundo desarrolladas y en desarrollo, y trataremos de poner fin a la discusión de la ronda de Doha. Es decir, México no quisiera ver nuevamente en las conclusiones de junio una expresión tal como vamos a concluir la ronda de Doha. O la concluimos de una vez antes de esa reunión, o verdaderamente tomamos en serio ese compromiso y actuamos para que en la próxima reunión de ministros puedan cerrarse los capítulos pendientes, o de una vez que se decida por todos los países quién está comprometido, quién no está comprometido, quién quiere concluir la ronda de Doha y quién no quiere hacerlo, y terminemos ya de una vez esa discusión con toda honestidad ante los contribuyentes del mundo.
El tercer tema que vamos a enfatizar es el de la regulación financiera. Vamos a trabajar insistentemente por fortalecer el Consejo de Estabilidad Financiera, por seguir sus recomendaciones, por buscar un equilibrio entre estabilidad financiera y crecimiento, por fortalecer la arquitectura financiera internacional y particularmente el rol del Fondo Monetario Internacional, no solo en la prevención de crisis adicionales, sino incluso una intervención en la actual crisis europea que estamos contemplando. Y desde luego, terminar la reforma estructural del fondo y darle mayor equilibrio en su representación mediante una participación más amplia de México y otras economías emergentes. El cuarto tema será la seguridad alimentaria. Estamos conscientes que en 5 años el precio de los alimentos en el mundo se ha aumentado en un 50% y que eso ha implicado la más grave causa del terrible aumento de la pobreza extrema que estamos registrando en el mundo y que se refleja en varias expresiones, desde la hambruna inaceptable por todos en el Cuerno de África, hasta también el impacto en las turbulencias sociales de las cuales hemos sido testigos a lo largo de este año. Sabemos que una buena parte de esos aumentos de precios obedece al natural crecimiento de la demanda en países con altas tasas de crecimiento económico y que bueno, como puede ser el caso de India, China y otras economías emergentes, pero también puede haber un componente estrictamente financiero, derivado de capitales que están buscando precisamente ganancias marginales mayores y que están saliendo de mercados con bajas tasas de interés que no les representan el rédito que buscan y que encuentran en los mercados de commodities y en los mercados de alimentos, en los mercados especulativos, en derivados financieros, están buscando una rentabilidad que también está exacerbando probablemente el crecimiento de los precios de los alimentos. En particular, quisiéramos valorar, por ejemplo, si las políticas monetarias expansivas que de buena fe ponen en práctica algunas economías avanzadas para estimular su propio mercado interno, no están trasladando parte de ese impulso, más que a su mercado interno, a precisamente los precios de los commodities y en particular los precios de los alimentos, con lo cual se genera un círculo vicioso. En lugar de convertirse la política monetaria expansiva en un estímulo al crecimiento de la economía, la política monetaria expansiva está produciendo cierto tipo de inflación internacional en materia de commodities y precios, con lo cual se está inhibiendo paradójicamente el crecimiento a través de altos precios de alimentos y altos precios de petróleo. Y finalmente el quinto tema será el cambio climático y el desarrollo sustentable. La COP16, por cierto, contra muchos pronósticos adversos, fue una buena cumbre que permitió llegar a acuerdos largamente anhelados. México insistirá, independientemente del buen resultado que esperamos se dé en Durban, en Sudáfrica, que se concrete la creación del Fondo Verde, que se concreten los mecanismos de arranque rápido de financiamiento que ya acordamos y que se puedan implementar a partir del liderazgo de los países del G20 los mecanismos de reducción de emisiones por deforestación, que estoy seguro será el principal instrumento de los países en desarrollo para contribuir a la reducción de emisiones. Y por otra parte, que los mecanismos de arranque rápido para países pobres en materia de adaptación se pueda poner en práctica. Finalmente, amigas y amigos, sugerí en la cumbre del G20 la posibilidad de crear un grupo técnico integrado por los representantes de los organismos internacionales invitados al grupo de los 20, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE y otros, y con la participación de los líderes del G20 que quisieran participar, en un grupo que presente al G20 alternativas técnicas a los problemas financieros y económicos más urgentes. Es decir, que antes de nuestra próxima reunión, cada líder tenga un paquete de alternativas técnicas que puede seguir o no, pero que cumpla el G20 y en este caso la Presidencia de México con la responsabilidad de presentar todas las opciones técnicamente posibles y a juicio de los expertos necesarias para resolver los problemas que tenemos y que sea ya responsabilidad de los líderes y de los jefes de Estado el tomar o no las decisiones que corresponden para enfrentar esos problemas. Fue una sesión muy productiva, con un debate muy enriquecedor y que desde luego en México nos esmeraremos
para tener resultados concretos, eficientes y que verdaderamente sigan contribuyendo no solo a la solución de la crisis que actualmente se enfrenta, sino realmente a poner las bases de una nueva etapa de crecimiento sustentable. Y estoy a sus órdenes para sus preguntas. Ángel Calvo, de FEM. Sí, te lo paso, Ángel, permítame. Sí, señor Calderón, quería aprovechar para preguntarle, puesto que parece que en esta cumbre el tema de los tipos de cambio han quedado un poco desplazados por la cuestión de la prioridad de la crisis griega, ¿cuál es su intención? Es decir, ¿qué es lo que pretende usted hacer para que vuelvan a poder estar en el centro de la actualidad? Un aspecto además que preocupa mucho a México, y luego a lo mejor querría aprovechar para preguntarle si el relevo de la presidencia de Francia a México no ha sido, como ha parecido, un poco fría. Bueno, primero sobre el tipo de cambio, hay un tema que no solo no puede ser expulsado de la agenda del G20, sino toma cada día mucho mayor importancia, y es el tema de los desequilibrios globales, de los llamados imbalances, que ha estado presente en la agenda del G20 desde Londres y que sigue ahí presente. No cabe duda, a mi juicio, que superávits de cuenta corriente, exacerbados superávits de cuenta corriente, en unos lugares están aparejados con déficits de cuenta corriente insostenibles en otros. Que un superávit comercial artificialmente sostenido a través de un tipo de cambio va a generar necesariamente un desequilibrio y una pérdida de oportunidades de desarrollo en otras partes del mundo. Y a la vez una acumulación enorme de divisas y reservas, y que esos desequilibrios están en una buena parte de la problemática que estamos observando en el mundo. Por otra parte, tipos de cambio artificialmente depreciados en un contexto como el que estamos viviendo puede generar serios problemas internos para el país que sostiene esos tipos de cambio, problemas internos que ya se están reflejando incluso en aumento de precios, es decir, en inflación, en calentamiento de la economía, y también en desajustes en cuanto a los parámetros salariales. De manera tal que, de una manera u otra, en la agenda del crecimiento futuro y en la agenda del comercio libre que queremos para todos, tiene que estar presente la discusión de hasta qué punto contribuye al crecimiento el que se sostengan estos desequilibrios y cuántos de esos desequilibrios se explica por mantener tipos de cambio artificialmente depreciados. Sé que es un tema complejo de abordar, pero me parece indispensable cuando menos comentarlo y escuchar por lo menos y por lo pronto la explicación o las razones por las cuales esta situación de mantenerse es una situación correcta en opinión de quienes la sostienen. Creo que al menos debemos permitirnos dialogar sobre ello. Pero el tema de fondo son los desequilibrios financieros y comerciales enormes que están atrás de la crisis de 2008 y atrás de la crisis de 2011. Y sobre el segundo tema, no, tenemos, independientemente de coincidencias y diferencias, tenemos una buena relación con el gobierno y el pueblo francés, con el propio presidente Sarkozy, y desde luego México será un entusiasta promotor de una efectiva reunión del G20 en junio próximo en nuestro país. Yo estoy convencido que con la participación de todos y desde luego del propio gobierno francés, la reunión de Los Cabos será un éxito y nos empeñaremos desde ahora mismo pues en que así suceda. Gloria Hernández, MBS. Presidente, buenas tardes. Por una parte, retomando el caso de Ricardo Guzmán, me gustaría saber, ¿ha habido algunos señalamientos en que pudiera ser un mensaje para usted concretamente por parte del crimen? Se ha hablado también del lucro o de este voto de compasión que pudiera surgir a partir de esta situación que se le ha dado. A mí me gustaría saber, el presidente de la República, qué piensa
sobre este asunto concreto y cómo evitar que se repitan casos como estos cuando tenemos pues cada vez más cerca un proceso electoral como el del próximo año. También en este sentido, tomando en cuenta el tiempo que falta en su administración, se ha hablado mucho de la corrupción, de la impunidad. ¿Qué va a pasar? ¿Habrá golpes contundentes? ¿Qué se hará para evitar que haya impunidad para casos de exgobernadores, como el caso de Moreira, Fidel Herrera, Marín, que se han estado señalando, pero en los hechos no se ha hecho nada? Bueno, lo primero es, insisto, me parece que el cobarde asesinato de Ricardo Guzmán es precisamente un reflejo del México violento que debemos dejar atrás los mexicanos. Y para mí y para muchos no debe ser sino un acicate precisamente para luchar aún con mayor denuedo por el México seguro que todos anhelamos, por el México y el Michoacán seguro que el propio Ricardo Guzmán, Richard, como le decíamos sus amigos, por el Michoacán y el México que él denodadamente luchaba por conseguir. Y creo que en el testimonio de vida suyo y en su ejemplo debe estar también la principal motivación para seguir luchando por ese México. Un México que desde luego no conviene a la delincuencia organizada, un México que no conviene a las mafias, pero sí conviene a la mayoría absoluta de los mexicanos, a los millones y millones de mexicanos que anhelamos vivir en paz, que anhelamos vivir con justicia, que anhelamos vivir con libertad y que anhelamos vivir con una democracia que nos ha costado mucho trabajo, de manera tal que antes que detenernos, su vida nos motiva a luchar profundamente por conseguir ese México que queremos. Por otra parte, siempre que ha habido una evidencia judicializable, las autoridades, en este caso federales, han actuado en consecuencia, sin partidarismos, simple y sencillamente siguiendo las evidencias que están al alcance de la autoridad y actuando con estricto apego a la ley. En eso seguiremos actuando con absoluta responsabilidad. Y por otra parte, en tema de corrupción e impunidad, honestamente ha habido un gran esfuerzo en el gobierno federal por lograr la transparencia. Nos ha costado mucho trabajo. Pero hoy por hoy, a nivel federal en México, se ejerce una de las prácticas de mayor transparencia en muchos países del mundo. En la reunión que tuvimos en Nueva York sobre este tema, sorprendía mi comentario a muchos de mis colegas en el sentido de que en México toda la información en poder del gobierno federal está disponible para el público, que son cientos de miles de requerimientos de información a través del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información que hemos respondido, prácticamente el 99% de ellos, los demás en pendientes de curso de respuesta, y que esa información es libre para cualquier ciudadano interesado en ella. Que esa transparencia es el principal inhibidor, a mi juicio, de la corrupción a nivel federal. Sin embargo, que no hemos logrado el mismo nivel de transparencia a niveles locales. Y que esa opacidad precisamente permite no solo que se materialicen actos de corrupción, desde el soborno para modificar un uso de suelo, hasta, o bien actos que si yo bien no quiero anticiparme y calificar de corrupción, sí provocan distorsiones serias, como el de establecer el monto de una deuda que está muy lejana de los montos reales que se adquieren, que eso pues evidentemente creo que es derecho de los ciudadanos conocer con toda transparencia, y que el mayor reto contra la corrupción y por la transparencia en el país, a mí no cabe la menor duda, tiene que darse pues a nivel estatal. En la medida en que haya evidencias que conforme a la ley sean judicializables, el deber del gobierno y de la Procuraduría General de la República es actuar conforme a esas evidencias, sin extralimitarse por razones políticas, ni tampoco inhibirse por razones políticas, sino simple y sencillamente actuar conforme a la ley con todas sus consecuencias. Eso es lo que la Procuraduría ha hecho y eso es lo que seguirá haciendo. Laura del Río, DPA. Buenas tardes, presidente. Yo quería preguntarle respecto a las medidas que ha anunciado del FMI, cómo se concretaría ese mecanismo del FMI para intervenir en las actuales crisis y cómo qué aportación tendría México y las economías emergentes, como usted ha dicho. Gracias.
Bueno, la reforma estructural al Fondo Monetario Internacional que acordamos ya desde anterior reunión del G20 implica ampliar la capacidad del Fondo Monetario Internacional, tanto en los casos en que puede intervenir como de los recursos que puede disponer. Concretamente, un instrumento específico, por citar un ejemplo, son los derechos especiales de giro que constituyen la esencia del Fondo Monetario. El derecho especial de giro es, como su nombre lo indica, un derecho y al mismo tiempo un pasivo que registra cada banco central de países pertenecientes al Fondo Monetario Internacional, mediante el cual, cuando el fondo requiere hacer una disponibilidad de recursos, gira en contra de los bancos centrales de sus países miembros, de acuerdo a la proporción de recursos comprometidos, y eso le da una gran solidez al Fondo Monetario para intervenir masivamente en crisis financieras o monetarias. Este principio del Fondo Monetario fue eficaz, con una gran controversia, lo admito, en las prácticas y en casos concretos, pero fue eficaz para resolver los problemas de deuda de América Latina, por ejemplo, en la década de los 80s y de los 90s. Ha sido eficaz ahora para evitar otras crisis. Por ejemplo, yo debo decir que en el caso de México, cuando parte de la reforma del Fondo Monetario implicó que pudiera tener líneas de crédito preventivas, México hizo uso de su derecho a estas líneas de crédito preventivas, logramos una línea de crédito de más de 72 mil millones de dólares del fondo y con eso mitigamos por completo cualquier duda de la solidez de las finanzas públicas mexicanas en 2009 y eso nos trajo una gran fortaleza de la cual disfrutamos hasta ahora. Simplemente déjeme decirle que hoy en México cuenta con casi 140 mil millones de dólares de reservas internacionales, que es prácticamente el doble del total de nuestra deuda pública externa del gobierno central, más los 72 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional disponibles desde ya para México, nos dan una base para enfrentar cualquier contingencia de más de 200 billones de dólares que le da una gran solidez y certidumbre a nuestra economía. Pensamos que estos mecanismos del fondo pueden utilizarse también para respaldar ciertas economías desarrolladas que admito, quizá nunca se hubiera pensado que necesitaran del apoyo del Fondo Monetario Internacional, pero que probablemente ahora lo necesiten. Pienso, por ejemplo, en el caso, yo distingo, por ejemplo, en Europa, y lo comenté en la reunión, distintos tipos de problemas relacionados con sus finanzas públicas. Hay países que tienen problemas de solvencia, claramente es el caso de Grecia. Grecia tiene una deuda que simple y sencillamente no puede pagar. Tiene una deuda donde cada griego, niño, anciano, mujer, hombre, pues debe 32 mil euros. Es decir, estamos hablando de que una familia de 3 personas debe 100 mil euros ya. Esa deuda es simplemente impagable. Entonces tiene un problema de solvencia que tiene que corregirse de una manera y no hay otra manera más que la quita o el descuento que acerque la deuda a su viabilidad de pago. Segundo tipo de problemas, países que tienen problemas de liquidez, es decir, que teniendo economías fuertes en el largo plazo, tienen riesgo en sus compromisos de corto plazo de deuda. O bien países que no tienen ni siquiera problema de liquidez, ni tampoco de solvencia, pero que tienen problemas de credibilidad por el entorno de crisis e incertidumbre que hay, como puede ser el caso de España o de Italia, por ejemplo. Para evitar que las crisis de confianza se vuelvan problemas de liquidez, las instituciones financieras internacionales pueden, y a mi juicio deben, crear una verdadera muralla. Se habló en la reunión de un muro de fuego, o una brecha contra fuego, para proteger esas economías, para decir, no tengas duda ni de la solvencia ni de la liquidez de este país, yo garantizo sus compromisos de pago. Y eso elimina la incertidumbre de esos países. A mi juicio es el primer paso que hay que dar para resolver la crisis del euro. Crear este respaldo abrumador, masivo, contundente, indubitable de las finanzas públicas internacionales hacia esas economías. ¿Quién debería hacer eso a mi juicio? Y me estoy metiendo en un terreno a lo mejor que no me compete ni que usted me pregunta, pero a mi juicio, el Banco Central Europeo podría
si el Banco Central Europeo alguna vez funcionara como prestamista de última instancia sobre esas economías, se resolvería el problema de los países con problemas de credibilidad, aunque no el de los países con problemas de solvencia. Por eso es tan importante distinguir Grecia de otros países europeos no griegos. Ahora, si por razones de ley, de constitución o de política pura y dura, el Banco Central Europeo no puede ser prestamista de última instancia, el Fondo Europeo de Estabilización u otras instancias internacionales como el Fondo Monetario Internacional pueden contribuir a que a través de derechos especiales de giro, a través de recapitalización, a través de contribuciones de países pertenecientes a la Unión u otras economías, pongan recursos y esos recursos se puedan multiplicar a través de distintos mecanismos financieros para formar esa muralla de contención. Entonces, bueno, en resumen, eso es lo que tiene que hacer el Fondo Monetario. Y creo que hay disponibilidad para ello. Y lo que sí creo es que se requiere rapidez en la toma de decisiones. La dilación en la toma de decisiones puede causar un daño mucho mayor que la crisis de liquidez misma. Tania Rosas, del Economista. Buenas tardes, presidente. Preguntarle, ante un organismo debilitado políticamente e incompleto como lo es el IFE, ¿usted considera que esté en juego la legitimidad del próximo presidente de México? Y en este contexto electoral, preguntarle cómo ve que Ernesto Cordero aún no levanta en las encuestas. Por favor, gracias. Bueno, sobre el Instituto Federal Electoral, a cuya constitución tuve el privilegio de concurrir como en mi tiempo presidente del Partido de Acción Nacional y antes como representante de mi partido ante las instancias electorales, a mi juicio es vital que se haga un esfuerzo político para integrar plenamente al Instituto Federal Electoral y eso es posible. También debo decirle que en un sistema, en un Estado de Derecho, un Estado democrático como el mexicano, la legitimidad previene precisamente del cumplimiento de la ley en todos sus procesos, nada más y nada menos. De tal manera que ese no es el problema realmente a mi juicio, sino simplemente pues, la credibilidad y la confianza que todo proceso electoral merece, particularmente una elección tan competida y tan interesante como el presidente de la República. Por lo que toca al proceso interno, no solo de mi partido, sino de cualquier partido político, soy y seré respetuoso de la decisión, en este caso, de sus militantes. Sí le puedo decir con toda claridad que yo mismo he participado en elecciones internas en mi partido y donde hay un juego democrático y donde hay absoluta libertad de los votantes, el resultado, como todo resultado democrático, es simplemente impredecible. Es decir, solo se sabrá quién gana un proceso interno o una elección constitucional una vez que los votantes hayan participado. Y si se hace con libertad, esa incertidumbre democrática es precisamente lo que le da poder y valor a la libertad de cada uno de los electores. Por último, Lei Chu. I know Mexico has been the hosting country of COP16, and we heard that you're also going to hold the G20. And we know that new economic concept based on excessive expenditure and depletion of the natural resources is now facing challenges. Without resolving the climate change problems, we cannot talk about any growth or economics. And as your nation has been the hosting country of the climate change problems, how will you influence and incorporate the preservation of natural resources and basic factors for natural resources into the G20 nations and really lead the world instead of just following up resolving crisis? Bueno, como he dicho, para México va a ser una prioridad, uno de los 5 temas de nuestra agenda, la lucha contra el cambio climático y el desarrollo humano sustentable. Y creo que podemos contribuir de varias maneras. También, como he dicho, necesitamos concretar los acuerdos y los avances, porque fueron verdaderos avances que hubo en la COP16 en México el año pasado,
Concretar cómo. Primero, proveyendo de recursos al Fondo Verde, que por cierto propuso México, que permitirá a su vez financiar por un lado las acciones de adaptación que los países más pobres tienen que realizar al cambio climático, como también financiar las primeras acciones de mitigación a nivel global. Segunda manera es impulsando los primeros mecanismos de REDD+, el llamado mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y devastación de suelo, cosa que por cierto ya estamos haciendo en México y lo podemos compartir con otros países. Por ejemplo, el hacer el pago de servicios ambientales, el pagar desde $40 por hectárea hasta $1,000 por hectárea a cada campesino o indígena que sea poseedor de selvas y bosques, con la sola condición de que cuide el bosque y la selva y no la derribe. Ese pago de servicios ambientales ha ayudado a que México reduzca su tasa de deforestación de selvas y bosques de 350,000 hectáreas por año en la década de los 90 a 140,000 hectáreas entre 2005 y 2010, y esperamos llegar a una tasa cero de deforestación a través de estos mecanismos de reducción de emisiones mediante emisiones provenientes de deforestación y degradación de suelos. Otro mecanismo es poniendo en la mesa del G20 la discusión acerca de cómo tasar el precio del carbón a nivel global e impulsar, así sea de manera incipiente, un mercado de carbón que es indispensable para avanzar en estos mecanismos. En el G20 también vamos a poner sobre la mesa la indispensable decisión de establecer un mecanismo para el siguiente periodo del Protocolo de Kioto. Las obligaciones de los países anexo 1 terminan en 2012 y no podemos permitir que el mundo simplemente se quede sin un compromiso internacional como el Protocolo de Kioto. Pero para una nueva época para el Protocolo de Kioto, a partir de 2013, se requiere, además de los países que ya suscribieron, y mi admiración por ello, compromisos con el ambiente en materia de reducción de emisiones, se requiere también la participación de los países del más rico y del que más emite, es decir, concretamente de Estados Unidos y de China, porque de otra manera veo muy difícil que podamos avanzar un compromiso global. La buena noticia es que en los acuerdos de Cancún, tanto Estados Unidos como China y los países europeos, como México, Brasil y otros, todos hicimos compromisos voluntarios, unilaterales de reducción de emisiones, mucho más grandes que los propios compromisos del Protocolo de Kioto, de manera tal que el paso lógico siguiente es que todos formalicemos en un acuerdo internacional los compromisos que ya hicimos en Cancún, y eso será un instrumento diplomático enormemente poderoso que permitirá seguir avanzando en estos temas. Sé que por la crisis financiera internacional quizá este no es el momento más cómodo para hablar de los temas ambientales, pero yo estoy convencido que más allá de la coyuntura financiera que estamos pasando, el tema más desafiante para el ser humano en el largo plazo, el tema más desafiante hacia la segunda mitad de este siglo, será sin duda alguna el cambio climático. Y la única manera de que el cambio climático no comprometa significativamente la existencia de cientos de miles o quizá millones de seres humanos en ese futuro es actuando desde hoy, y en ello también el liderazgo de México del G20 estará absolutamente comprometido. Muchas gracias, buenas tardes.